Hagamos un repaso del viaje. Veamos hasta dónde hemos llegado para saber a dónde nos dirigimos ahora. Sabemos que el tronco del encéfalo activa una corona de núcleos distribuidos por el cerebro que preparan la atención. Nuestro esfuerzo en las primeras etapas de la práctica de la meditación refuerza la corteza prefrontal, que nos ayudará a mantener la atención. Pero cuando ya somos capaces de estar más de 2 minutos observando las sensaciones de la respiración, llega el siguiente obstáculo: las distracciones. Me pica un brazo, me duele la pierna, el de al lado respira muy fuerte, me aburro, empiezo a sentir frío, me incomoda esta situación, el profesor es malo, esto no vale para nada y tengo mucho que hacer. Me acuerdo de mi amiga, planifico la cena, pienso en los correos que debo contestar y en cuántos mensajes habré recibido durante este rato. O bien caigo en un limbo en el que me parece no estar haciendo nada. Dada la gran cantidad de literatura científica dedicada a esta etapa, parece ser uno de los obstáculos más complicados a los que se enfrenta nuestra mente. Nos distraemos muy fácilmente y lo difícil es darse cuenta de ello. Esto nos lleva a la siguiente estación de nuestro viaje, la corteza cinglada anterior, que es una de las áreas más importantes en la resolución de este conflicto. Tiene la importante función de hacer consciente lo inconsciente. En este campo destaca el profesor Ji Yuan Tang de la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Este profesor de origen chino sufrió un accidente cuando tenía 4 años de edad, de tal gravedad que los médicos lo desahuciaron. Fue entonces cuando inició un tratamiento basado en la medicina tradicional china que le salvó la vida. Hoy es catedrático en la Universidad Técnica de Dallas y es una de las figuras más prestigiosas de la neurociencia de la atención con especialización en la meditación. Dedica sólidos y fructíferos esfuerzos a aunar la medicina occidental con la oriental. Sus numerosos experimentos han mostrado que la meditación aumenta el grosor y actividad de la corteza cingulada anterior. Las personas que meditan tienen un mayor tamaño y capacidad de respuesta eléctrica de esta zona, lo que está relacionado con su creciente destreza para detectar la distracción o reorientar su mente a la práctica, pero quizás su descubrimiento más notable llegó al mostrar que con tan solo 5 días de práctica de la meditación ya se producían cambios en dicha área cerebral. A partir de ahí solo quedaba consolidarlos para que el cambio fuera permanente. Una vez que la práctica se había establecido, en menos de 8 semanas, la corteza cingulada anterior no solo presentaba mayor actividad durante la meditación, sino todo el día. Esto es lo que llamamos una reorganización cerebral. Se han cambiado los pilares de nuestra organización cerebral, hemos hecho reformas en el cerebro. Explorando las funciones de esta zona, entenderemos por qué estos descubrimientos son tan importantes. La corteza cingulada anterior es un área cerebral involucrada en mantener un estado mental, pero también en cambiarlo. Es como el cambio de agujas que hace que los trenes tomen una vía u otra. Es una de las áreas claves en la autorregulación, lo que tiene obvias ventajas para la salud mental y neuronal. El filósofo y padre de la psicología funcional, William James, decía que la mejor arma contra el estrés es elegir un pensamiento frente a otro. Pues la corteza cingulada está detrás de ese cambio de rumbo. Cuando nos distraemos mientras meditamos, la corteza cingulada anterior es clave para darnos cuenta de ello. Es más que probable que el lector haya experimentado la distracción, ya sea meditando o en cualquier actividad, la atención ha podido desviarse de un pensamiento a otro, o nuestro estado de ánimo ha podido pasar de la relajación al agobio. Pasamos de uno a otro sin darnos cuenta. Y esta es la clave, darse cuenta. La corteza cingulada da cuenta del cambio en el foco de la atención, pero en ese dar cuenta del estado mental hace falta un ingrediente fundamental, la idea del yo. Me he distraído, he pasado de pensar esto a lo otro. Es ahí cuando nos observamos a nosotros mismos. Poco después de los hallazgos ya publicados por el profesor Tang sobre el incremento de la corteza cingulada anterior, se descubrió que ésta cuenta con un aliado que le proporciona la referencia personal, la ínsula.
La red formada por la corteza cingulada y la ínsula son el espejo del cerebro. Yo llamo a esa red la cínsula y es un espejo capaz de hacer desaparecer aquello que refleja. El espejo que permite dar cuenta de nuestro propio estado mental está compuesto por un coro formado por las neuronas de la corteza cingulada anterior y las de la ínsula. De la corteza cingulada anterior ya sabemos que, entre otras cosas, transforma la información inconsciente en consciente y que actúa como el cambio de agujas de las vías de un tren. La ínsula es una de las áreas más complejas del cerebro y quizás la que más debates ha levantado. Imagine que toma un lápiz y logra atravesarse el cráneo por el hueso que se hunde antes del trago de la oreja, encima del pómulo. Justo ahí debajo se encuentra la ínsula. Es un área clave en el cerebro porque conecta los sistemas emocionales con la corteza. Es el sistema que hace consciente la emoción. Y aquí viene una de las pistas por las cuales emoción y cuerpo no pueden separarse. La parte posterior de la ínsula cartografía las sensaciones del cuerpo, interviene en el equilibrio de la postura e integra las señales de todas las vísceras. El prestigioso neurólogo y neurocientífico Antonio Damasio decía que la emoción sin conciencia corporal era tan solo una vivencia intelectual. La ínsula gestiona la postura corporal y la postura mental, quizás no sean tan diferentes. La ínsula ha sido catalogada como el área del cerebro más involucrada en la idea de nosotros mismos, del yo. El profesor Bud Craig, de la Universidad de Phoenix, es el máximo representante de esta hipótesis. Para este investigador, entender las funciones de la ínsula nos da pistas sobre los procesos que moldean nuestra propia imagen y que paso a enumerar. La ínsula es clave en la detección de errores, en el reconocimiento de las cosas, en la toma de decisiones, en la percepción de la música, en el sentido materno, en el reconocimiento de una sonrisa o en el proceso de sonreír, en el reconocimiento de voces felices y también en el autorreconocimiento. No siempre nos reconocemos o identificamos con lo que hacemos o decimos, y en el proceso de observarnos a nosotros mismos en la metacognición. Impresionante, los recursos neuronales que dan lugar a la idea de que tenemos de nosotros son aquellos que también permiten la sonrisa. Dados los resultados mostrados por la Universidad de Harvard sobre el incremento de la ínsula en meditadores, se ha llegado a decir que una mayor activación de la ínsula puede ser interpretada como una mejora en la conciencia del momento presente. La meditación, por tanto, también reorganiza los mecanismos neuronales de la idea que tenemos de nosotros mismos, nos hace cambiar. Cuando la ínsula y la corteza cingulada anterior se sincronizan y forman un coro eléctrico, caemos en la cuenta de nuestro estado mental actual. Esto ha podido observarse con técnicas de neuroimagen en personas que meditaban dentro de un escáner cerebral. En el momento de dar cuenta de la distracción o desvío de la atención del foco, se activa la red de la cínsula, nombre que yo me he inventado, el espejo del cerebro. Una vez avisados de la distracción, toca reorientar la mente. Por ejemplo, si durante la meditación estamos atendiendo a las sensaciones de la respiración, podemos distraernos e irnos detrás de la sensación de dolor de espalda y quedarnos ahí durante largo tiempo sin ser conscientes de ello. Una corteza cingulada anterior ágil nos informará rápidamente del cambio. Te has ido de tu tarea, avisa. Pero para reorientar la atención necesitamos también de la corteza frontal, aquella que hemos fortalecido sosteniendo la atención. El grupo del profesor Tang mostró que la meditación refuerza la comunicación entre la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal. Este fue uno de los artículos más célebres de la neurociencia de la meditación. Quedaba mostrado científicamente que la meditación supone un control de los estados mentales, cuando estamos meditando y cuando no. Pero ahí no se acaba la hazaña del profesor Tang. Sus investigaciones concluyeron también que con tan solo pocos días de práctica de la meditación, la dinámica del corazón se enriquece, su forma de latir es más compleja y regulada. Era la prueba de que la meditación también permite moldear el sistema nervioso autónomo, la respuesta del cuerpo. La coordinación mente-cuerpo, diría el profesor Tang.
Cuando decimos que la corteza prefrontal o la corteza cingulada anterior aumentan con la meditación, nos referimos a dos fenómenos. Por un lado, aumenta su tamaño y por otro, se hacen más activas eléctricamente. Las neuronas que componen dichas áreas cerebrales responden de forma más intensa, hay un aumento de su hemodinámica y por tanto descargan más electricidad. Recuerda que hemos hablado ya de que las neuronas no hablan, sino cantan. Sus patrones de disparos eléctricos siguen determinados ritmos. Cuando hemos adquirido cierta experiencia en meditación y no hace falta que sea muy extensa, las neuronas de estas áreas entonan un himno de percusión de unas 8 o 12 descargas por segundo. Es lo que llamamos ritmo neuronal alfa. Se llama así como la primera letra del alfabeto griego porque fue el primer ritmo que descubrió Hans Berger cuando midió la electricidad desde el cuero cabelludo en un intento de descifrar los mecanismos de la telepatía. Se pensó que era el ritmo más bajo y a partir de él vendrían beta, gamma o teta. No es el primer ritmo, los hay más bajos, pero al ser el predominante recibió el honor de llamarse alfa. Normalmente se asocia a estados de relajación. Basta con cerrar los ojos para que aumente el número de neuronas que cantan a este ritmo. Pero la teoría vigente en neurociencia postula que el ritmo alfa aparece cuando queremos proteger la percepción. Impide que la atención se interrumpa, que las interferencias externas, como ruidos, y las internas, como distracciones, desvíen el foco de la atención. La primera vez que se documentó que los meditadores mostraban mayor presencia de vibraciones alfa en sus cerebros fue en 1973 en la Facultad de Harvard. El mayor referente científico en las oscilaciones alfa es el danés Ole Jensen. Tuve la suerte de conocerle en un congreso de biomagnetismo en Verona y desde entonces tengo el honor de ser su amiga. Un día paseábamos por Londres, por las calles que unen Camberwell y Peckham cerca del Instituto de Psiquiatría de la Universidad King's College donde yo trabajaba entonces. En ese paseo, el profesor Jensen me contaba la batalla que había librado con la comunidad científica unos 20 años atrás para defender que alfa era el himno del cerebro. En aquel momento el ritmo alfa era lo que se llama un artefacto. La neurociencia suele escudarse en ese concepto para clasificar aquello a lo que no encuentra explicación. Es como los ovnis, solamente no identificado. El corazón, el movimiento de los ojos y hasta la respiración han sido hasta hace 3 años artefactos que afortunadamente hoy pueden descubrir la belleza de su función. Alfa era un artefacto que no valía para nada más que para molestar al investigador. Pero Ole Jensen descubrió que las oscilaciones o ritmos alfa son como señales de stop en el cerebro. Se levantan cuando quieren impedir el paso a todo aquello que no es relevante. Imagine el cerebro de un meditador medianamente experimentado que ve cómo al comenzar a practicar se van levantando señales de stop desde la nuca hasta la frente. Frenan las distracciones, se sostiene la atención. Las calles por las que paseábamos aquel día Ole y yo son las mismas que recorría el sabio William Blake en el siglo XIX, aquel que decía: para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora.